Lo que viene a ser la tomografía cerebral, vamos a repasar un poquito de lo que viene a ser la anatomía, ¿ya? Entonces, este es el cerebro. El cerebro, por definición, va a tener dos hemisferios, ¿no? Uno derecho y uno izquierdo, ¿ya? Va a tener ¿cuántos lóbulos? 5, hemos dicho, ¿no? Uno frontal, uno parietal, uno temporal y uno occipital, y un quinto lóbulo que se llama insular, ¿sí? Insular. Segundo, el cerebro tiene algunas divisiones, por ejemplo estas líneas de acá. Primero, tiene una porción lateral, tiene una porción medial y tiene una porción basal del cerebro, ¿ya? Segundo, ¿qué más? Tiene algunas estructuras, como por ejemplo esta cisura de acá, que se llama cisura de Rolando, que va a dividir a lo que viene a ser la porción frontal en parietal. Y tiene otra cisura acá que se llama la cisura de Silvio, que va a dividir la porción frontal de la temporal. Con eso a grandes rasgos. ¿Ya? Seguimos. En su porción medial, pues el corte medial, habíamos dicho que esto corresponde al cuerpo calloso, que es la estructura que va a unir a los dos hemisferios cerebrales. Y esta cosita de aquí, este redondito de aquí, está señalando la flechita que se había llamado, se llama uncus, jóvenes. Esta zona de acá, esta cosita de acá se llama uncus. Y miren al ladito que está emergiendo del uncus. ¿Qué está emergiendo del uncus? El nervio óptico. Pero también de aquí del uncus va a emerger el tercer par craneano, ¿ya? Y por eso les decía, cuando va a haber una herniación del uncus, va a haber un aplastamiento en la salida del tercer par craneano, y eso que les va a dar al examen físico que van a ver. ¿Qué se llama eso? Anisocoria. Si yo les pregunto en el examen, paciente con TEC, 18 años, cayó del segundo piso, les llega la emergencia, le hace una tomografía, cuando tiene el Glasgow de 8, al examen físico ustedes evidencian anisocoria en las pupilas. ¿A qué se debe esto? Y les voy a poner acá en forma de opciones, y se debe a una herniación del uncus, ya que está comprimiendo la salida del tercer par craneano. ¿Por qué está comprimiendo? ¿Por qué hay una herniación? Porque seguramente hay hipertensión endocraniana. ¿Ya? Listo. Aquí también, ya, lo que viene a ser la parte basal, ¿no? Prácticamente aquí en esta porción basal, lo que podemos ver es la región occipital, ¿no? La porción frontal y parte de lo que viene a ser los parietales. Y este es el cortecito que quisiera que vean detalladamente, porque este es el cortecito que van a ver en la tomografía también. Esto corresponde al lóbulo frontal, al lóbulo occipital, a las regiones parietales. Esta línea de acá que divide el cerebro es la os del cerebro. Estas dos estructuras negritas van a ser los ventrículos laterales. Anatómicamente los ventrículos laterales se conectan a esto que es el tercer ventrículo a través de un acueducto que se llama acueducto de... ¿qué dice? Acueducto de Monro se llama, ¿ya? Monro. Los laterales se conecta el tercer ventrículo por el acueducto de Monro. ¿Por qué es importante saber dónde está el tercer ventrículo? ¿Por qué es importante saber esto de acá? Porque al ladito de los tres, del tercer ventrículo se va a encontrar esta estructura importante que se llama tálamo, ¿ya? Y ahí arribita de acá, ahí arribita del tálamo, ¿ya? Casi a la par, como su espejito, se van a encontrar estas estructuras que se llaman ganglios basales. Y los ganglios basales son estos, el globus pallidus, el putamen y más. No me interesa que sepan los nombres y demás, y es un poquito de neuroanatomía. Pero ¿por qué es importante esto? ¿Por qué les muestro esto de acá? ¿Para qué quiero que busquen el tercer ventrículo? ¿Para qué quiero que sepan que ahí está el tálamo? ¿Y para qué quiero que sepan que ahí están los ganglios basales? Porque cuando hay hemorragias cerebrales, jóvenes, ¿ya? Sobre todo la hipertensión arterial, el lugar de sangrado más frecuente va a ser, dice la teoría, bueno, dicen los libros,
el lugar de sangrado más frecuente en una hipertensión arterial van a ser los ganglios basales. Y ya saben dónde están los ganglios basales. Y en ahícito van a buscar zonas de hemorragia. Ahora mi pregunta es la siguiente: ¿por qué en hipertensión arterial justo el sangrado tiene que aparecer aquí? ¿Por qué no puede aparecer aquí, aquí, aquí tan grande? Tan grandes. ¿Por qué siempre a nivel de los ganglios basales? ¿Por qué escoge esa zona la hipertensión arterial? Porque la causa más frecuente de accidente cerebrovascular y ese isquémico hemorrágico es la hipertensión arterial. La causa isquémica más importante es la fibrilación auricular, ¿ya? Pero la hipertensión puede causarles hemorragia como puede causarles isquemia. ¿Y por qué a este nivel voy a buscar? ¿O qué pasa a este nivel? Y la respuesta es la siguiente: porque a este nivel ya prácticamente se encuentra la circulación terminal, ¿ya? Esta zona está en los vasos terminales, ¿ya? Y cuando hay un aumento de presión, esos vasitos terminales, como un globo, jóvenes, cuando ustedes insuflan un globo, o sea, aumentan la presión, cuando empiezan a insuflar un globito, ¿cuál es la primera porción que se va a dilatar? ¿La parte proximal o la parte distal? Cuando empieza a insuflar, la parte distal. Y es lo mismo, pues cuando hay hipertensión, digamos, este es el vaso sanguíneo normal, en su porción terminal, ¿no? A medida que la presión va, paciente hipertenso mal controlado y más, en esta porción terminal va a empezar a dilatarse. Eso se llama, la dilatación de un vaso se llama aneurisma. Hacen pequeños microaneurismas y si sigue esa presión elevada alta va a llegar a un punto donde estos aneurismas, si es por debilidad de pared, se empiezan a dilatar y va a llegar a un punto donde se va a romper y va a aparecer el sangrado, ¿ya? Ese es el motivo, porque en esta zona está la circulación terminal del cerebro. Entonces, pregunta de examen: ¿dónde se habla de hipertensión arterial? ¿Dónde es el lugar más frecuentemente que se va a encontrar lesión hemorrágica en la tomografía? A nivel de los ganglios basales. Ganglios basales. ¿Cuál es la causa más frecuente de accidente cerebrovascular isquémico? Hipertensión arterial. ¿Cuál es la causa o la enfermedad más frecuente de enfermedad cerebrovascular hemorrágica? Hipertensión arterial. Las dos, la hipertensión causa las dos, es la causa más frecuente, ¿ya? Si un paciente les llega con ACV, pregunten si es hipertenso o no, seguramente sí es, ¿ya? Entonces, ventrículos laterales, conducto de Monroe o acueducto de Monroe, tercer ventrículo. ¿Por qué es importante? Nuevamente les repito, conocer el tercer ventrículo, la ubicación, porque a los laditos va a estar el tálamo. ¿Y por qué es importante conocer al tálamo? Porque casi al frente van a estar los ganglios basales. Listo. Este de acá van a corresponder al cuarto ventrículo y a los ventrículos laterales. ¿Qué serán estas cositas de acá? Eso rojito, obviamente no lo vamos a ver así de ese color en la tomografía, pero esos son los plexos coroideos. ¿Y cuál es la función del plexo coroideo? Formar líquido cefalorraquídeo. ¿Qué pasa cuando estos plexos coroideos se obstruyen? ¿Qué pasa cuando uno de estos ventrículos se obstruye? El líquido cefalorraquídeo no va a circular, ¿no? Va a aumentar el exceso de líquido cefalorraquídeo y eso va a producir hipertensión endocraniana, ¿no? Entonces la neurocisticercosis precisamente lo que hace es anidar en uno de estos trayectos donde hay líquido cefalorraquídeo. Si vamos a anidar aquí o aquí o aquí, lo que va a hacer es obstruir esa zona, aumento de secreción de líquido, o prácticamente va a haber un aumento de líquido cefalorraquídeo, va a ser una hipertensión endocraniana. El paciente va a estar con cefalea y finalmente con convulsiones, habíamos dicho, ¿no? Y la primera causa de epilepsia o coroides medio es por neurocisticercosis. ¿Ya? Listo. ¿Qué más de acá? Estos son los surcos, ¿ya? Estas grietitas, estos de acá, estas grietitas son los surcos cerebrosos. Y esto es importante también porque en una tomografía tienen que verse estos surcos. Si no se ven estos surcos, si se borran los surcos jóvenes, es un signo indirecto de edema cerebral, ¿ya? Si
Si se ven los surcos de aquí y no se ven los surcos de acá, edema. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la lesión? En este hemisferio donde se llaman los surcos cerebrales. Ya. Seguimos. Esto es el tronco encefálico. Este tronco encefálico lo vamos a ver en la tomografía de distintos cortes. ¿Pero para qué les muestro esto? Para que vean cuál es primero. ¿Quién está más arriba? El mesencéfalo. ¿Quién está al medio? El puente o protuberancia. ¿Y quién está lo más bajo? El bulbo raquídeo. Mesencéfalo, puente o protuberancia, bulbo raquídeo. ¿Y por qué es importante conocer el tronco encefálico? Porque de ahí van a nacer lo que habíamos dicho la anterior vez, los nervios, los pares craneales, ¿no? En el bulbo raquídeo van a nacer el par, miren, estos son los pares craneales, cual vean cómo nacen de acá. En el bulbo raquídeo, en lo más bajo, van a nacer también los pares más bajos. El 9, el 10, el 11 y el 12 van a nacer aquí abajo, ¿no? El 8, el 7, el 5, el 6 van a nacer aquí arriba y los otros van a nacer más arriba todavía, en el mesencéfalo. Y aquí va una pregunta de examen también. ¿Cuáles son los pares craneales que no nacen del tronco encefálico? Que no nacen acá. ¿Cuáles serán los pares craneales que no nacen acá y nacen en el cerebro? Ya, muy bien, el óptico nace directamente el cerebro. Y hay un hito más. El olfatorio, muy bien, esas dos. Pregunta de examen, ¿no? Son pares craneales que nacen del tronco encefálico, excepto, no sé, eso del excepto no me gusta, es bien confuso. Directamente, ¿cuáles son los pares craneales que no nacen del tronco encefálico? Inciso A, facial, inciso B, hipogloso, inciso C, olfatorio, inciso D, óptico, o inciso E, óptico y olfatorio. Por eso, ¿ya? Son cosas grandes, ¿no?, que tienen que saber. ¿Ya? ¿Qué es de esta estructura? Que se encuentra en la parte posterior, que tiene que ver con el equilibrio el cerebelo es el que es el encargado del equilibrio, equilibrio. Si hay un infarto, ya sea accidente hemorrágico o ya sea accidente isquémico, que daña el cerebelo, ¿qué creen que va a pasar con el paciente? Clínicamente, ya habló de síndrome cerebeloso. Todo lo que hace un borracho. ¿Por qué esto de acá? Porque todo esto de acá tiene que ver con la coordinación y con el equilibrio. ¿Qué hace un borracho? Primero, ¿cómo camina un borracho? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo camina un borracho? ¿Ustedes qué han visto? ¿O ustedes? Muy bien, el borrachito, para no caerse va a abrir los pies para que más seguro no se caiga, ¿no? Inclinar un poco el cuerpo adelante. ¿Y cómo va a ser el borracho? Hasta en los sketch cómicos, todo, ¿no? ¿Cómo que no los borrachos hacen, no? Un paso adelante, dos atrás. Y van formando una imagen que se llama estrella, ¿ves? Y por eso estos pacientes con síndrome cerebeloso van a tener una marcha típica que se llama marcha en estrella. Y yo le digo al paciente, camine. El paciente, todo lo que es por eso, no puede caminar, ¿no? Marcha en estrella, va a dibujar una estrella en lo que camina, ¿no? Y obviamente tengo que estar al lado del paciente porque si no se va a tequear. ¿Qué más? ¿Qué más hace un borracho? Aparte de la marcha, ¿cómo se dan cuenta que cuando queda parado está haciendo ya coordinación? ¿Ya? ¿Por qué creen que los policías no ahora les agarran? Bueno, ahora ya es más fácil, no soplen, ¿no? Pero antes, ¿qué les hacían hacer? Hasta los dibujitos salen, ¿no? Una flechita. ¿Qué? Ya les hacen caminar, pero eso ya hemos visto de la marcha. ¿Qué más no ve? Haga el 4, ¿no? Toque su nariz con un dedo, ¿no? ¿Por qué creen que les hacen hacer eso?
Coordinación, jóvenes. Y semiológicamente, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Si un paciente está sospechando de un síndrome cerebroso, le hago, esto se llama la prueba de disdialogocinesia, se llama, ¿ya? Coordinación. ¿Sí? Señor, toque su nariz, toque mi dedo, toque su nariz, toque mi dedo, más rápido, más rápido, más rápido, El paciente con los ojos cerrados tendría que ser capaz de coordinar también eso, ¿ya? O también le puede decir, señor, haga esto, ¿no? Varias formas de hacer coordinación, ¿no? Haga esto con los ojos cerrados. Un paciente que tiene alteración del cerebelo no va a poder hacer eso, no va a poder coordinar. Al borrachito no puede tocar la nariz, va a querer hacer el 4, se va a caer y listo. Hasta las orejas, ¿no? Adentro. ¿Qué más? Cerebeloso, síndrome cerebroso. En el habla, ¿qué pasa en el habla? El borrachito habla así de corrido. ¿Cómo habla el borrachito? ¿Cómo es? Cuando ustedes toman su parte, todo aquello. Pero ¿cómo habla? ¿Cómo habla? ¿Cómo hablan? Hasta los sketches, cuando les imitan los borrachitos, ¿cómo les imitan? Hablan lentos, no hablan de corrido, hablan bien lento. Hermano, yo te quiero. Porque no pueden coordinar palabras. Si el paciente no puede coordinar, ustedes preguntan ¿cómo se llama? ¿Cuántos meses? Me llamo. No puede coordinar, ¿me entienden? La capacidad está ahí, su capacidad frontal está ahí, entiende la pregunta, capta la pregunta, pero la parte motora no responde, ¿ya? Y todo eso, jóvenes, lo ven en el cerebro. Entonces, si ustedes dicen, porque alguna vez, bueno, es último tenemos un paciente con ACV hemorrágico, bueno, supuestamente ACV hemorrágico, el problema es cerebroso, es un infarto cerebroso. Cerebroso. Le voy a ver a la señora. Señora, ¿cómo está? Bien. Párese, por favor. Camine, por favor. Toque su dedo. Haga esto, por favor. Normal es cerebroso. ¿Cuál tiene que ser? Les digo, clínicos. A veces, es que el radiólogo me ha dicho que es cerebroso. No, mentira. Tiene que ir siempre relacionado clínico con clínico, siempre. Aquí tenemos también cuarto ventrículo, que se ve mucho mejor. ¿Ya? El cuarto ventrículo va a estar cerca del cerebelo en realidad. El cuarto ventrículo, no se van a olvidar, cerca del cerebelo. Y vámonos con la irrigación. Esto de la irrigación es bien importante, jóvenes, sobre todo en el ACV isquémico, para ver qué arteria se tapa y para ver qué zona se ve infartada, más o menos. Y para eso siempre les han preguntado esto de acá, no sé ustedes, pero siempre en neurología, ¿no? O neuroanato les han preguntado esto que se llama el polígono de ¿qué? El polígono de Willis. Y mi pregunta es la siguiente. Primero, ¿cuáles son las arterias que irrigan al cerebro? Son 3. La arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior, ¿ya? Pero también tiene una porción a través de la arteria vértebro-basilar, o sea, una parte de irrigación viene de la vértebra también para el cerebro. Y lo que siempre preguntan en esto de acá, ¿no? Se dicen, ¿cuáles son las arterias que comprometen o que forman el polígono de Willis? ¿No? Y yo les diría más bien lo contrario, lo más fácil. ¿Cuál es la arteria que no se encuentra o no forma parte del polígono de Willis? Y la respuesta es la cerebral media. ¿Ya? Todos los demás sí forman parte. Por ejemplo, aquí está en el dibujito. La cerebral anterior forma parte. Y entre la cerebral anterior derecha e izquierda
hay una comunicación, un puentecito que les une que se llama comunicante. Obviamente si es anterior también va a ser comunicante anterior. Y aquí abajito, miren, está la cerebral posterior. Y entre la cerebral posterior también va a haber una comunicación que va a ser la comunicante posterior. Y esto es lo que les decía, la arteria vértebro-basilar también va a ser parte del polígono de Willis. En resumen, no se complican la vida, ya no se complican la vida y siempre les van a preguntar esto de acá. Pero es más fácil decir quién no forma parte que quién forma parte, ¿ya? Y en realidad la que no forma parte es la cerebral anterior. Entonces ustedes cuando les pregunten a alguna vez quién forma parte del polígono de Willis, ustedes dirán la cerebral anterior con su comunicante anterior, la cerebral posterior con su comunicante posterior y su porción vértebro-basilar. ¿Listo? Nada más. ¿Ya? Así de fácil. Pregunta de examen del polígono de Willis. ¿Quién no forma parte del polígono de Willis? La cerebral media. Listo. La media no forma parte. ¿Ya? Entonces más o menos pueden ver, jóvenes, bueno, igual más o menos nos podemos dar cuenta por los nombrecitos qué sección va a irrigar cada cosa. Si dice anterior, toda la parte de adelante, ¿no? Región frontal, parte del parietal, ¿no? Si dice media, toda la porción del medio, ¿no? Parietal, temporal. Y si dice posterior, generalmente la porción occipital, ¿no? Bueno, con eso no vamos a hacer mucho énfasis, pero miren, aquí también nos muestra dibujitos o secciones que se pueden ir infartando dependiendo de la arteria que esté obstruida. Lo mismo, no vamos a entrar mucho en énfasis en esto. Lo mismo en colorcitos, las zonas que irrigan y las lesiones posibles de infarto. Lo mismo, esto de las áreas, esto quiero llegar. Las áreas, jóvenes, ¿ya? No es lo mismo un lóbulo que una área. Hay área, han debido llevar esto también en anatomía o neuroanatomía o en fisiología, área olfatoria, área de la visión, área auditiva, etc., ¿no? Bueno, todos sabemos primero lo más facilito que en el área del occipital está el área de la visión. Entonces, si un paciente hace una TEC aquí atrás, lo más probable es que se lesione el área occipital y lo más probable es que repercute en la visión. Si se infarta la arteria cerebral posterior, que irriga esto de acá, lo más probable es que el paciente haga síntomas visuales, ¿no? En la visión, ¿no? El área temporal en realidad tiene que ver más con la parte de la audición. Entonces, si yo me golpeo la porción temporal, el problema va a ser más auditivo. Si se tapa la arteria cerebral media, el problema puede ir más auditivo. Y finalmente, el área en la región frontal y prefrontal es donde va a estar el área de Broca y el área de esta área prefrontal es donde se va a almacenar su capacidad de poder entender de ustedes, ¿ya? Si en este momento están aquí, me están entendiendo todo lo que estamos hablando, es gracias a esta, ¿qué se llama? Wernicke, ¿no? El área de Wernicke y de Broca. Pero estas áreas, jóvenes, lo que quiero decirles es que si se infartan estas zonas de acá, el paciente va a perder completamente su capacidad de entender, ¿ya? Es por eso que en los pacientes infartados o tequeados que se altera la porción frontal, estos pacientes no entienden, ¿no? Ustedes le preguntan, ustedes le explican, no les va a entender la pregunta prácticamente, porque esta es su capacidad. Ustedes en esta área tienen su capacidad de poder pensar, responder, memorias, recuerdos, todas esas cosas, ¿ya? Así a grandes rasgos nada más. Bien. Vamos a hablar de terminología, les decía, ¿ve? Vamos a hablar de terminología. Ya habíamos dicho que en tomografía vamos a usar el término densidad, hablando de hiperdenso lo más blanco y hablando de hipodenso lo más negro, ¿no? Lo más oscuro. Y el gris, o sea, el parénquima cerebral como tal, o sea, el parénquima va a ser nuestro punto de partida. Todo lo que se parezca o tenga un color parecido al parénquima cerebral va a ser isodenso. Todo lo más blanco comparado al parénquima cerebral va a ser hiperdenso, y todo lo más negro comparado al parénquima cerebral va a ser hipodenso. Y aquí más o menos nos dice qué cosas pueden ser más y
hipodensas, qué cosas pueden ser más hiperdensas. Ejemplo, qué cosas pueden ser más hipodensas, negras. ¿Qué es lo que van a ver negro en la tomografía o hipodenso? Aire. El aire se va a ver hipodenso. ¿Qué otra cosa van a ver negro o hipodenso? Grasa, tejido celular subcutáneo. ¿Qué otra cosa? El agua. Y si hablo de agua, pues principalmente hablando de líquido cefalorraquídeo. Vamos con el otro extremo. ¿Qué cosa van a ver blanco, hiperdenso? Tal vez este es el más llamativo. El hueso. El hueso se va a ver hiperdenso, más blanquito en la tomografía. ¿Ya? Pero también puede ser los tejidos, los músculos y demás. Ahora vamos con la tomografía. La tomografía axial computarizada se llama axial computarizada porque va haciendo cortes, jóvenes. Es un estudio donde se les va cortando la imagen. Cuando yo le meto al paciente, antes de ver una tomografía, ¿no? Les meten, el paciente dice, me han metido un horno, doctor, allá adentro me han metido, me han hecho una tomografía, ¿no? Entonces le meten al paciente y ahí la tomografía es como que te lo va cortando, dependiendo de lo que quieras. ¿Quieres tórax? Te corta el tórax. ¿Quieres abdomen? Es como un chef, ¿no? Que va cortando los tres globos. Lo mismo en la región de la cabeza, igual les ven cortando y van a empezar viendo lo de aquí, lo más abajo, y van a terminar viendo lo más, o sea, la porción basal de la base del cráneo van a ver primero, y después al último van a ir a ver la porción más distal, ya la más superficial. Y en esta de acá, jóvenes, no es, por eso les digo, si sabemos neuroanatomía, por lo menos lo básico de anatomía, vamos a poder diferenciar algunas cosas. Por ejemplo, miren, lo más blanco o hiperdenso van a ser los huesos, ¿no ven? Lo más oscuro va a ser aire o líquido. En este caso, ¿qué será esto de acá? Primero, empezaremos por partes. Este es un corte axial de lo más bajo, ¿no? Entonces, ¿qué serán esas dos cositas de acá? Los globos oculares. Y si comparamos parénquima con los globos oculares, será hipodenso, isodenso o hiperdenso. Isodenso, porque se parece al parénquima, ¿no? Más o menos es igualito. ¿Se entiende el concepto, no? Listo. Alrededor de los ojos, ¿qué será? Tenemos aire alrededor de los ojos. ¿Qué dice? Grasa, muy bien, será grasa periorbital, ¿no? Grasa periorbital. Al medio tenemos esta estructura, que es aire. ¿Y a qué corresponde eso? ¿En dónde tenemos aire? ¿En la cara o en el cráneo? En los senos nasales. ¿Cómo es? En los senos paranasales, no nasales, paranasales. ¿Cuántos senos paranasales tenemos? Los frontales, los maxilares, los etmoidales y más adentro los esfenoidales. Pero esto corresponde a los senos etmoidales. ¿Ya? Se ve así, senos etmoidales, ¿no? ¿Qué será esto de acá? Conducto auditivo, muy bien, es el conducto auditivo, aire, ¿no? Conducto auditivo, ¿no? Seguimos. ¿Qué será esta cosita de acá? Negrito, hipodenso. Es aire, grasa, líquido, cerca del oído. Esas son las células mastoideas, es aire, células mastoideas. Esto de acá ya corresponde a la porción del cerebelo, ¿ya? Y llamo y digo o pienso que es el cerebelo porque tiene unas pequeñas estriaciones, más o menos se ve algo así. Cuando es cerebro, estas cositas, estas líneas prácticamente desaparecen, ¿ya? Entonces el cerebelo también tiene dos partes, ¿no? Un cerebelo, una porción izquierda y una porción derecha. En el medio está su istmo o vermis, que se llama, ¿ya? Vermis cerebeloso, ¿no? ¿Qué será esta estructura? Ya que estamos en el tronco encefálico, ¿se acuerdan que han visto el tronco encefálico? Les he dicho,
Este es de arriba, este es el de abajo, el medio y este es lo más abajo. ¿Quién era el primero de arriba? Mesencéfalo. Después, ¿quién estaba al medito? El puente en protuberancia. Y lo más abajo, ¿quién estaba? El bulbo. Entonces ahora estamos viendo lo más abajo. ¿Qué será esto? Este es el bulbo, hombres. ¿Ya? ¿Por qué un paciente tequiado, ¿ya?, hace algo que se llama cambios en la respiración? Y ahí Andrés ve las famosas respiraciones de Kushmaul, en la que el paciente va alterno la respiración desde una hipoventilación, va subiendo. Luego se calma y hace una apnea. Y otra vez. Esa es la famosa respiración de Kushmaul. Hay atrás la famosa respiración de Biot, en la cual el paciente alterna taquipnea con apneas. Y esos tipos de respiraciones son patológicas y se ven en pacientes que tienen lesión cerebral. ¿Por qué? Porque están afectados el bulbo raquídeo. Por la hipertensión endocraniana, por el edema cerebral, se está herniando el bulbo raquídeo y ahí está el centro de la respiración. Y es por eso que les digo, paciente con T, con Glasgow de 8, hay que intubar. Porque cualquier dato de centro respiratorio falla, el paciente hace una apnea, la apnea respiratoria les va a llevar a una parada cardíaca y se va. ¿Ya? Listo. ¿Qué será esto de acá? Por fuera del cerebro. Grasa. Grasa, ¿no? ¿Y dónde tenemos grasa? Por fuera. Cuero cabelludo, ¿no? Es el cuero cabelludo. Y estas zonas isodensas que están entre el cuero cabelludo, ¿qué será? ¿Qué tenemos aquí? Músculo, jóvenes. Músculo, ¿ya? Seguimos subiendo en cortecitos. Estamos subiendo. Nuevamente, estos son los globos oculares. Pero aquí empieza a aparecer una estructura isodensa. ¿Qué será? El nervio óptico, muy bien. ¿Y aquí qué será esto? Las eldías, los senos. ¿Qué senos? Etmoidales, muy bien. ¿Y aquí? El conducto auditivo, ¿no? El conducto auditivo, sí, sigue bien. ¿Y aquí? Las celdas mastoideas, ¿no? Si nos vamos más abajo, se sigue viendo acá el cerebelo. Se sigue viendo acá el cerebelo. Esto todavía sigue siendo un bulbo. A medida que vamos a ir avanzando, van a ver cómo cambia la imagen. Seguimos viendo los cortes. Va a cambiar, ¿no? Ya va a cambiar. Los globos oculares, el nervio óptico. Aquí aparecen dos estructuras que no había antes. Igual, ¿qué será? Los senos frontales. ¿Ves? Ya aparecieron los senos frontales. Muy bien. Aquí empieza a ser lo que viene a ser el parénquima del lóbulo temporal, ¿no? Y aquí empieza a aparecer, bueno, este es el tejido celular subcutáneo, pero aquí aparece esta estructura que se parece mucho a esta de acá que hemos dicho que es músculo. ¿Qué será? Músculo, muy bien, pero ¿qué músculo será? El masseterol, el temporal, ¿no? El músculo temporal ya empieza a aparecer acá, ¿no? Listo. Y aquí, jóvenes, ya está cambiando, ya es como que ya es una masa más uniforme y está empezando a aparecer lo que viene a ser el lóbulo occipital, pero aquí aparece una estructura negrita hipodensa en forma de una U invertida. ¿Y qué será eso? Y les he mostrado en una imagen, les he dicho, miren el cerebelo y miren quién está aquícito, el cuarto ventrículo, muy bien. ¿Ven esa? Este es el cuarto ventrículo. Esta forma de U invertida, cuando ves, este es el cuarto ventrículo. ¿Ya? Listo, seguimos. ¿Y por qué se ve negrito? ¿Qué hay en los ventrículos? Porque hay líquido suprarraquídeo. Bueno, eso del negrito, blanquito es para la didáctica, ¿no? Ustedes van a decir hipodenso, hiperdenso y demás. No me hagan quedar mal cuando vayan a las prácticas. Ese negrito nos ha dicho que es. Seguimos avanzando. Ya estamos un poquito más arriba.
Siguen acá los senos frontales. Aquí empieza a aparecer el parénquima del lóbulo frontal. Aquí aparece ya los parénquimas de los lóbulos temporales. Aquí empieza a aparecer algo como una sillita. Silla turca. ¿Quién se siente en la silla turca? La hipófisis. Muy bien, entonces esto de acá ya va a ser hipófisis. Esta estructura ya va a ser hipófisis. ¿Ya? ¿Qué será? Ya esta estructura cambió de forma. Ya estamos más arriba y pasa más o menos parece una manzanita. El puente, muy bien. Y aquí es el puente de la protuberencia. Ya estamos más arriba todavía, ¿no? Y aquí pues prácticamente ya no hay surcos, por tanto cambió, porque esto ya es el lóbulo occipital, ¿no? Sigue viéndose las vías mastoideas. Seguimos viendo más arriba. Seguimos viendo más arriba. Igual se siguen viendo los senos frontales, parénquima del lóbulo frontal. Aquí empieza a aparecer el lóbulo parietal. Este es 100% occipital, ¿ya? Y aquí ya cambió, ya está cambiando un poquito. Ya no es tanto una manzanita, parece un. ¿Qué parece? Los que han tenido infancia. Parece tanto una manzana. ¿Qué parece? Bueno, es que no se puede ver. Orejas de ratón. Sus cachetitos. Mickey Mouse. Bueno, tienen que usar su imaginación. Pero cuando empiecen a ver una imagen que se parece a Mickey Mouse, ya, su imaginación, porque cada quien ha tenido su Mickey Mouse de su infancia. Pero si parece, y empieza a aparecer esta imagen ya que se parece a Mickey Mouse, ese ya es el mesencéfalo. ¿Ya? Mickey mesencéfalo. MM, ¿no? No se van a olvidar. ¿Ya? Listo, seguimos. Ahí está. Seguimos avanzando. Aquí está apareciendo, ya va a aparecer lo que viene a ser el cuarto ventrículo y los ventrículos laterales. Y este es lo que les decía. No, este es el anterior. Este de acá. No, este de acá. Aquí ya empieza a aparecer lo que les he mostrado, ese corte, ¿se acuerdan? Al principio les dije, miren, así, este corte. ¿Qué eran estos de acá? Los ventrículos laterales. Y este conductito que comunicaba los ventrículos laterales, ¿qué se llamaba? El acueducto de Monro. Y eso es conectado a esta estructura que se llama tercer ventrículo. ¿Y para qué me servía saber dónde está el tercer ventrículo? ¿Qué estaba al lado del tercer ventrículo? Tálamo, joven. ¿Y qué estaba casi al frentecito del tálamo? Los ganglios basales. Pues vean cómo se va armando la cosa. Si ustedes ya ven esta imagen, jóvenes, es un hipertenso, un paciente hipertenso, les ha llegado con ACV, no habla, no camina, su presión está 200, 120, está ahí postrado, le hacen una tomografía. Ustedes por definición o por teoría tendrían que ver el lugar más frecuente de hemorragia. Si estoy pensando en hemorragia, tendrían que ser los ganglios basales. Vayan a buscar este corte donde se vea los ventrículos laterales, donde se ve el tercer ventrículo, y aquí van a buscar. Y se ven ahí, así como estas imágenes hiperdensas, la sangre se va a ver así, hiperdensa, así, múltiples, que se llama imagen de sal y pimienta en realidad, porque se ven así como pequeñas imágenes, como salpicadito, ¿ya? Blanquito, dice, esta es una hemorragia de ganglios basales, es una encefalopatía hipertensiva. Listo. No hay dónde perderse. ¿Y qué será esta estructura blanquita aquí? Casi entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo en realidad. Que normalmente todos tenemos, en los niños tienen la capacidad de controlar regular nuestro ciclo circadiano de sueño, y que se calcifica conforme
envejezcamos. En realidad, la mayoría de nosotros debe tener eso. Y cuidado cuando vean esto, digan, una neurocisticercosis, quiste, ya denme al vendazor a este pobre chico. ¿Qué es esto? La glándula pineal, muy bien, es la glándula pineal que se ha calcificado. Esto en la gran parte de ustedes, de los pacientes adultos, a partir de sus 16, 15, 18 años, esto se calcificó y esto se va a ver, ¿ya? Pero no solo empieza a calcificarse la glándula pineal, también empiezan a calcificarse estas estructuras que les he mostrado igual en el dibujito y se ve en color medio rojito, los plexos coroideos, ¿no? Igual se calcifican. Y algunos ven estas imágenes, doctor, tiene ahí quistes, parecen zonas calcificadas, parecen neurocisticercos. No se ve así la cisticercos, ¿ya? Son plexos calcificados y glándula pineal calcificada. Y miren lo que les decía, empiezan ya a aparecer, ¿qué cosa? Los surcos, ¿no? Los surcos ya empiezan a aparecer, los surcos cerebrales, ¿no? Seguimos yendo. Ahí se ve mejor igual y empieza a aparecer esta otra línea. Estos son plexos coroideos calcificados, ¿ya? Y empieza a aparecer esta línea de acá que se llama la os del cerebro, y esta línea es importante verla porque tiene que estar así rectita, porque si se desplaza a un lado o al otro lado, pues me indica que hay edema cerebral, ¿ya? Y miren, a medida que vamos pasando empiezan a aparecer más surcos cerebrales, ¿no? Aquí también ventrículos laterales puros con pequeñas imágenes calcificadas, los del cerebro, más surcos. Bueno, aquí está. Lo más arribita, ya estamos en la parte más arriba, ya vean los surcos y vean la hoja del cerebro más clarita, todavía se empieza a ver. Ahora sí, lesiones traumáticas. Las lesiones traumáticas, jóvenes, por lo que igual otra causa frecuente por la cual van a pedir una tomografía, lo que tienen que saber evaluar y lo que me interesa que sepan evaluar en realidad son estas dos de acá. ¿Cuándo es un hematoma epidural y cuándo es un hematoma subdural? El cerebro está forradito o está encerrado en estructuras que se llaman meninges. Y si hablamos de meninges, de lo más superficial a lo más profundo, o si quieren de lo profundo a lo superficial, ¿cuál es primero? La dura madre es lo más superficial. Al medio está la aracnoides y la pía madre está lo más profundo. Muy bien. Vamos. ¿Dónde está? Bueno, seguimos con el tomo. La tomo. Es la parte más profunda. Aquí está, queremos. Este es un hematoma epidural, jóvenes. Epidural. ¿Ya? Está por encima, está prácticamente entre el hueso y la dura madre. Epidural. ¿Ya? Es un sangrado. Y miren cómo se ve el sangrado. ¿Cómo se ve la sangre? ¿Cómo se ve la sangre? Hiperdenso. ¿No? No pueden confundirse cuando hay lesión isquémica o hemorrágica. La hemorragia se ve bien clarito, ya se ve así, blanco, sangre, blanco. Ahora, ¿cómo sé si es un hematoma epidural o subdural? Y eso me voy. Vean la formita del hematoma epidural. Tiene una forma biconvexa, más o menos, ¿ya? Como una forma biconvexa, como una forma de un balón de fútbol americano, si ustedes quieren, ¿ya? Biconvexa. Si ustedes ven esta imagen hiperdensa que tiene esa formita así biconvexa o de fútbol americano, es un hematoma epidural. ¿Pero qué está produciendo este hematoma epidural? Al cerebro. Está produciendo edema, está produciendo hipertensión. Miren cómo desplaza la voz del cerebro, y lo normal es que aquí debería haber otro ventrículo, ¿no ves? Otro negrito, aquí está uno y aquí está otro, y prácticamente hasta el ventrículo se ha borrado, ¿no ven? Se ha borrado.
Y lo normal es que aquí tendría que haber surcos también, pero esos surcos se han borrado. Aquí todavía hay unos cuantos surcos, pero aquí prácticamente no va a haber nada. Entonces vean cómo está haciendo esa imagen o este fenómeno de compresión en el hematoma. ¿Ya? Aquí lo mismo, miren. Imagen hipodensa, biconvexa, en lóbulo occipital. Es un hematoma epidural. ¿No ven? Igual vean cómo va comprimiendo. Igual miren, aquí se ve parte de lo que viene a ser el ventrículo, pero aquí no se veía, lo ha borrado prácticamente y está desplazando la línea media o la hoz del cerebro. Aquí otra imagen igual, hiperdensa, biconvexa, igual que está haciendo, miren cómo desplaza. Y estas imágenes dentro de aquí, dentro de esta sangre, hay otras imágenes negritas hipodensas. ¿Qué será? Porque miren que esta no tienen y aquí tienen. ¿Qué será? ¿Qué será? Un tequeado, sangre. ¿Y qué más? Si se fractura el cráneo, ¿qué más puede entrar ahí adentro? Aire, ¿no? Entonces, aparte del sangrado, también hay aire. Eso se llama neumoencéfalo. También puede haber. ¿Ya? Hematoma epidural, otra vez, miren. Y esto es algo que me he olvidado decir. Así como se acuerdan que en la tomografía de tórax les decía, hay una ventana mediastínica y una ventana parenquimatosa, ¿no ven? En la tomografía también hay dos ventanas, dependiendo de lo que quieran ver. Hay una ventana parenquimatosa, o sea, lo que hemos visto, los cortecitos para ver parenquima, y hay una ventana ósea, solo para ver hueso. Esta es la ventana parenquimatosa y esta es la ventana ósea. Y vean que en la ventana ósea lo borra todo lo de acá, porque no me interesa lo de dentro. Le digo ósea porque solo voy a evaluar los huesos. Y precisamente, ¿para qué voy a buscar la ventana ósea? Para buscar fractura. Se ve, ¿no? Fractura. Para eso pido la ventana ósea. ¿Ya? En realidad debería pedir las dos. Bueno, el radiólogo que me lo haga o el imaginador que me lo haga siempre me va a hacer los dos. Pero algunas veces hay que especificar ventana ósea, ventana parenquimatosa. Y vean nuevamente cómo se ve un hematoma epidural, ¿no? Imagen hiperdensa biconvexa, ¿no? Que está haciendo desplazamiento. Miren cómo desplaza la línea media y cómo los ventrículos incluso empiezan a desaparecer. Pero no solo eso, miren, comparen el tejido celular subcutáneo de este lado con el tejido celular subcutáneo de este lado. Edema también, ¿no? Tequeado. ¿Qué será eso? ¿Qué será? Ya, pero ¿qué será? Es una ventana parenquimatosa, ¿no? ¿Pero qué será? Es un hematoma epidural. ¿Por qué es epidural? Porque tiene una forma biconvexa, ¿no? O en forma de balón de fútbol americano, si ustedes quieren. ¿En dónde está localizado? En la porción occipital, ¿no? Muy bien. Y miren cómo desplaza la línea media, ¿no? Va desplazando la línea media. Listo. Este es el otro, el hematoma subdural. A diferencia del hematoma epidural, en el subdural también se ve una imagen hiperdensa porque es sangre, pero a diferencia de la forma, ¿cómo va a ser del hematoma subdural? ¿Qué forma tiene? Plátano, tiene una forma de banana, tiene una forma de media luna, si ustedes quieren, luna incompleta, media luna, plátano, ustedes quieren, la que más se les quede, ¿ya? Aquí lo mismo. ¿Ya? Entonces el hematoma subdural, como su nombre dice, y está por debajo de la dura madre.
El epidural está por encima de la dura madre y esta ya está por debajo de la dura madre, pues se llama subdural. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la característica del hematoma subdural? Por imagen, se ve una imagen hiperdensa con forma de media luna. ¿Ya? Plátano, no sé si. Eso va para ustedes. En el examen vamos a poner media luna. ¿Ya? Para que se entienda. ¿Qué será eso? Ahora ahí está. Ahí estaba el título, pero igual, miren, imagen hiperdensa en forma de media luna, ¿no? Compatible con hematoma subdural. Aquí lo mismo, ¿no? Subdural. Listo, nada más. Ahora, el hematoma subdural, jóvenes, puede depender mucho del tiempo. Aquí no me interesa mucho que se vuelvan expertos en esto, pero aquí sí va a depender del tiempo. Ahora vamos a ver una clasificación donde puede ser agudo, subagudo y crónico. Y eso depende mucho de la densidad. Cuando la densidad es así hiperdensa, es bien blanquito, es sangre reciente, pues recién fresquita, recién horneadita. Entonces, aguda. Pero si la densidad ya va cambiando a un tono más isodenso, por ejemplo, es agudo, o sea, sí ha habido sangrado, pero eso ya se está reabsorbiendo. Y cuando ya cambia un tono más negrito, eso es crónico, ¿ya? Porque ya prácticamente va a ser hipodenso. Van a ver a medida que pasemos. Bueno, por ejemplo, este es un subagudo, ¿ya? Este es un subagudo. Prácticamente adopta prácticamente la misma imagen que la del parénquima. Ya aquí también, miren. Ya no es tan blanquito como antes. ¿Ya? Y en el crónico es más difícil de ver todavía. En el crónico, miren, es más difícil de ver. Casi no podría decir que hay sangrado ahí. Pero ¿cómo me doy cuenta? Muy bien, desplazamiento. ¿Y otra cosa más? ¿Por qué? Los surcos, jóvenes, los surcos. Miren, el lugar afectado se borra completamente los surcos, ¿no? Y en el lado todavía, digamos, no afectado, hay todavía surquitos, ¿no? Miren. Pero en el otro lado no hay surcos y está desplazándonos. Por eso me podría dar cuenta. Pero si ven una imagen así, esto es crónico. Si ven una imagen como la anterior, medio todavía isodenso, es agudo. Y si ven una imagen bien blanquita, hiperdenso, es agudo. ¿Ya? Esta es una mezcla de ambas que puede haber igual, ¿ya? Entre agudo, subdural, crónico y agudo. También la presencia ya de neumocelia, neumoencéfalo, el mixto, y aquí tiene otro neumoencéfalo. Pero esto es lo que quiero mostrar, el tiempo. Cuando ustedes ven una imagen así, fresquita, ya, así hiperdensa, con esa imagen de media luna, ustedes dicen que es agudo y podrían decir que el evento ha pasado en los primeros 3 días. Ya que se ve así, hiperdenso. Cuando la imagen es subaguda, podrían decir que ha pasado entre 4 días y 3 semanas y la imagen se ve isodensa. ¿Ya? Y si es crónico, ya ha pasado más de 3 semanas y la imagen se ve hipodensa. ¿Ya? Nada más. Subagudo, primeros 3 días. Agudo, primeros 3 días. Subagudo, entre 4 y 3 semanas. Y más de 3 semanas crónico. Este se ve hiperdenso, este se ve isodenso y este se ve hipodenso. ¿Ya? Les puedo preguntar esto en su examen en forma de caso clínico. ¿Ya? Paciente de 60 años, acude a consulta, refiere que sufrió desmayo hace 1 semana, 2 semanas, ¿no? Tiene alteración del estado de conciencia, alteración que parece en el lado derecho, la posterior a caída del suelo pélvico. Usted en la tomografía ve una imagen isodensa en glóbulo
parietal en forma de media luna. ¿Ya? Ustedes me dirán por el tiempo, por la densidad tomográfica, estamos ante inciso A, hematoma epidural, No. inciso B, hematoma subdural Sí. agudo, No. inciso C, hematoma subdural subagudo, Sí. inciso D, hematoma subdural crónico. Vamos. O inciso E, neumonía. Para ponerle más. Ya no va. Bueno, nada más jóvenes, ya en realidad esto tiene más capacidades, pero tal vez esto es lo más importante. Quiero que aprendan un poquito de la anatomía de grandes rasgos, la terminología, lo que van a ver, ¿ya? Porque es importante saber dónde están los ganglios basales, para qué es importante ver dónde van a buscar los ganglios basales y en su corte van a buscar los ganglios basales, ¿ya? Porque es importante saber esto de acá, porque muchas veces ustedes van a tener una imagen impureza y si no saben valorar, como les digo, la señora no tiene nada, he visto tomografía, todo está normal, vayan a buscar y va a seguir haciendo efecto de más, el paciente va a morir acá. Pues si tienen imagen impureza y no están seguros si es, no es que van a ver desplazamiento, van a ir a buscar, ¿no? ¿Qué van a ir a ver? Borramiento de los surcos, sí, aquí ha pasado algo. Y es crónico, pero ha pasado algo. Sí tiene una lesión de este hemisferio. Nada más jóvenes. Bueno, su examen va a ser hasta ahí. Todo lo que hemos hablado ahora. Anatomía, pares cardiales. ¿Puedes subirlo al drive? ¿A Drive? Ya. Es que para mandar por Telegram creo que no. No da. Intenté mandarle a Nelly, no. Sí, así.